Y bueno, pues aquí está la portada de este cuadernillo, que también cuando vengan al siguiente encuentro les puedo otorgar este primer cuadernillo, que todavía me sobró material. Y obviamente para el tercer encuentro va a haber otro material igualito a este, ¿sí? Por el cual se nos va a presentar los temas. Entonces vamos a la página número 1. Vamos a la página número 1 de este nuestro cuadernillo y vamos a leer primero el tema, el título del capítulo número 1, que es lo que vamos a estar tratando, lo que vamos a estar viendo. Déjenme ver si puedo hacer, yo creo que sí, ahí está, más cerca este texto, este cuadernillo, ahí está. Y fíjense bien, primero que nada ya vamos a ver de entrada la importancia del tema, la importancia de lo que es el título. ¿Quién soy y cómo me identifico? ¿Ok? ¿Quién soy y cómo me identifico? Ojalá no se les olvide el nombre, apúntenlo, por favor, no se les olvide el nombre de nuestro tema, porque si no recordamos el nombre de nuestro tema, no vamos a entender el contenido de este cuadernillo, de este material, ¿sale? Vamos a leer el propósito ahora. Dice: identificaré las nuevas experiencias que vivo en sociedad y conoceré cómo tratar a los demás con aceptación y respeto. Trataré de ser único e irrepetible, pero con interés ante la vida y los cambios que se avecinen. Miren, esto del propósito me llama mucho la atención porque menciona algo que hoy en nuestra actualidad lamentablemente está implicando ciertos errores, está habiendo por ahí una deformación en el hombre, en el ser humano, y es la de no saber valorarse, y es la de no saber de alguna otra manera entenderse como ser humano, ¿sí? La de no verse como esa propia dignidad con la que contamos. Y es triste, es lamentable porque de repente es ver, por ejemplo, ustedes que andan más inmiscuidos ahí en la calle, en la sociedad, cómo vemos de repente ambulando por las calles a aquellos que les conocemos como mendigos, ¿no? Con todo respeto lo digo, y aquellas personitas que ya andan mal por el vicio de la droga o algo por el estilo, recogiendo, ¿verdad?, comida de la basura. Vean, observemos este tipo de personas que también tengo que resaltar aquí, muy mal por muchos que no apoyamos y no ayudamos, no tendemos la mano al otro. Es interesante porque miren, aquí puedo resaltar dos puntos bien importantes, tanto lo que es el caso de ellos y el de nosotros, fíjense muy bien. Por ejemplo, de estos mis hermanitos que andan allí entre la basura, ya sucios, ¿no? Sin bañarse y con la ropa toda deshecha o muy mugrosita. Fíjense bien, ellos han perdido algo que se llama dignidad humana. Se les ha olvidado, parece, ya sea por el vicio o por cualquier otro tipo de índole, se les ha olvidado valorarse. El mundo les ha implantado, o el mismo vicio les ha implantado, de que de alguna otra manera, se han rebajado, pues, ¿no? Les ha implantado a rebajarse tal como animalitos, ¿no? O peor aún, porque ahora hasta un animalito vive en mejor condición. Entonces es triste, ¿no? De repente poder encontrar a este tipo de personas, porque son personas, ¿no? En esa condición. Ahí viene algo, pues no sé si peor o de la misma magnitud. Porque resulta que nuestra manera de actuar cuando vemos a este tipo de personas a veces es como desapercibida. O sea, como si nos diera o pena o vergüenza o miedo o no queremos simplemente, ¿no? Parecemos robots, parecemos aquellos, ¿cómo se le llaman? Experimentos, ¿no? No sé si les ha llegado a tocar ver que de repente los científicos, bueno, en películas o en series, ¿no? A veces en la realidad experimentan con animalitos, se le llama ay, no recuerdo ahorita, pero también lo utiliza la psicología. Es como un experimento de condición, es decir, condicionan a un animalito para que en cuanto suene un sonido o simplemente se deje ver un material como ya sea un chocolate o algo, los animalitos empiecen a actuar de una manera que
los dirijan los mismos científicos, ¿no? Es decir, de manera automática. Si suena una campana, el perrito empieza a caminar en dos patas porque sabe que al final le van a dar un premio. O sea, así actuamos nosotros. Como que manipulados por a veces la sociedad, el mundo, la moda, lo que tú quieras llamarle. Y eso sí, menos de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, nos dejamos manipular por todo menos de Dios. O por nuestra propia vida de pecado. ¿Y cómo andamos caminando, ¿no? Como con una vida tan rutinaria que parecemos robots, ¿no? Y ya no, parece que se nos ha puesto, mira, aquí a los lados algo, ¿sí? Para mis hermanos en radio estoy aquí poniéndome a los lados de mi cabeza, ¿verdad? Mis dos manos. Para no ver, ¿verdad? Como esos caballos que de repente les ponen aquí no recuerdo cómo se llama, ¿verdad? La parte esta donde le mueven la rienda, ¿no? El lazo, pues, para poder sostenerse de ahí, ¿no? Entonces, es como si no vieras a los lados y solamente ves al frente y solamente te ves a ti mismo, ¿no? Y es triste, ¿no? Como de repente encontrar al hombre, al ser humano robotizado, preocupándose más por él que por los demás, y no pueda tener ese alcance o esa apertura, esa perspectiva amplia de ver la necesidad de los demás, ¿no? Hoy sí puedo asegurarte, no hay generosidad en el hombre, no hay generosidad, hay egoísmo, hay egocentrismo, ¿sí? Y es triste porque bueno, pues hoy lo estamos viviendo gráficamente. Sal poquito a la calle, vas a ver la tristeza del hombre, del ser humano, que solamente se ve a sí mismo. Pero eso sí, se muere por quejarse. Es que tengo, es que me hace falta, es que no me dan. O sea, olvídate. Es de verdad algo tremendo, algo triste. Y entonces, por eso, ¿no? Ver esos dos casos, tanto ver cómo aquel hombre, aquel vagabundo que anda mendigando entre la basura, perdiendo su dignidad humana, y el otro que no le ayuda, que tiene toda la posibilidad, pero que no le ayuda, ¿verdad? Vive inmiscuido en esta porquería de aparatejos que se llaman celulares, en el internet, prefieren perder el tiempo 2 horas viendo videos, así nada más, ¿verdad? Al azar, sin tener algo que hacer. Aquella persona que me diga, es que no hay nada que hacer, yo te invitaría, mira, por ejemplo aquí en Tijuana, ve allá a la casa del migrante o ve allá al desayunador de Padre Chava a ver si no hay nada que hacer, ¿sí? Incluso acércate de tu parroquia a ver si no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, de verdad no puedo creer que existan ese tipo de expresiones en el hombre, pero en fin, es parte de. Vamos pues a continuar después de haber leído nuestro propósito. Vamos a ver este rasgo catequético. Vamos a ver qué es lo que nos dice la catequesis. Todas las personas tienen necesidad de entablar diálogos con otros, elegir a sus amistades, amar y querer a diferentes personas. Toda persona tiene sus propias ideas y es capaz de decidir, de ser único e irrepetible, por la naturaleza y la esencia del ser humano y no solamente porque se identifica con un nombre. O sea, cada uno de nosotros tenemos particularidades, es decir, mira que hasta los propios gemelos o trillizos, ¿sí? Tienen sus propias diferencias. Todo mundo somos diferentes, así seas hermano, gemelo, mellizo, trillizo, como quieras llamarle. No, cada uno tiene su propia, y por ahí viene más adelante una palabrita que me encanta utilizar, su propia unicidad. Cada uno tiene sus propios rasgos particulares. Así seas familiar, así que digamos que la sangre une. Pues sí, la sangre une, pero somos diferentes, cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que tener bien entendido para poder lograr comprender los siguientes textos. Dice, estas vivencias formarán siempre parte de tu vida. Muchas veces te sientes abrumado por la responsabilidad de ser persona, de vivir con los demás y a veces no sabes cómo actuar o qué decir. Vas aprendiendo paso a paso, con aciertos y errores. Eso es la vida. La persona que no tenga claro que eso es la vida, es decir, errores y aciertos, pues a lo mejor vive en un mundo mágico, vive en un mundo virtual como hoy en día. La virtualidad puede ser videojuegos o redes sociales.
o vive en su mundo, ¿ah? ¿Quién sabe? Como dice por ahí ese dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Ahí enredado en no sé qué tantas cosas y no sabe que eso es. Y normalmente cuando haya errores en su vida, su comportamiento va a ser inmaduro, va a quejarse siempre. Si tú conoces ese tipo de personas que se queja siempre, ay, es que la vida, es que no, a mí me pasó mucho y yo sufrí mucho, es una persona inmadura que no tiene claro que eso es la vida. Errores y aciertos. Y uno tiene de alguna otra manera que tener bien en cuenta esto, porque si no, imagínate, la vida es difícil y todavía la hacemos más difícil quejándonos. Olvídate, pues tenemos que tratar de sobrellevar esta situación. ¿Cómo? Primero teniendo en cuenta que eso es la vida, ¿sí? No que estoy diciendo que siempre va a ser así, pero de que hay momentos difíciles, simplemente, ¿no? Más que nada tener en cuenta eso. Después nos dice, ser persona significa estar en relación íntima contigo mismo. Se conoce y reconoce, eso es ser persona, ser consciente de sí mismo, estar presente ante sí y constituir una presencia para los demás. El ser humano establece una comunicación con otros que va más allá de la exterioridad y constituye una unión de interioridades con un horizonte común. Traducción, no caigamos, yo sé que este tipo de texto pareciera relacionarse con otro tipo de sectas, ¿no? Otro tipo de creencias en donde te enseñan que tú tienes el poder en ti mismo, como el yoga. No. Aquí entrar en nuestro interior y conocerse a uno mismo está hablando más sobre lo que puedas encontrar en ese interior. Y no es que te vayas a encontrar a ti mismo. ¿Sabes a quién vas a encontrar? Vas a encontrar a quien te creó. Vas a encontrar a aquel que originó la existencia de tu vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante adentrar. Lo vamos a ver más adelante, espero alcanzar a verlo, más adelante con un personaje que, de verdad, mis respetos, ¿verdad? Que ahora es un santo y padre de la iglesia, San Agustín, que veremos más adelante un muy breve texto, ¿no? que de alguna otra manera comparto dentro del material de este cuadernillo. Muy bien, pasamos a la página número 3 y dice lo siguiente. El Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia y el mundo actual, expresa: en nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, del puesto y la misión del hombre en el universo, del sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, del destino último de las cosas y de la humanidad. ¿De qué constitución está hablando? ¿Sí? Aquí nos dice, ¿verdad? ¿De qué constitución, de qué documento del Concilio Vaticano II nos está hablando? Viene aquí abajo. Gaudium et Spes número 3. Así miren, como está escrito, o mis hermanos en radio, como están escuchando, Gaudium et Spes. Se escribe y lo pueden ustedes buscar a través de internet o comprar en una librería. Veamos toda esta riqueza, ¿no?, que tiene nuestra iglesia. Fíjense bien lo que nos está hablando o nos comparte esta constitución. Dice: en nuestros días el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, del puesto y la misión del hombre. Miren, yo les digo una cosa. Hoy, 2023, el hombre actual, el ser humano actual, no se formula preguntas angustiosas. No se las formula. Está distraído en sus problemas, sus preocupaciones, la virtualidad, llámese videojuegos o llámese redes sociales. Está distraído en el simplemente lanzarse hacia lo bruto, perdón la expresión, lanzarse a lo bruto, a la vida, andar por andar sin sentido. No hay preguntas angustiosas. ¿Cuáles son esas preguntas angustiosas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Que de hecho, bueno, con otro nombre, son preguntas existenciales, que lo vamos a estar viendo en diferentes temas. De hecho, les dije, acuérdense, grábense muy bien el nombre del título de este capítulo, ¿sí?
¿Quién soy y cómo me identifico? Son preguntas que nos ayudan a ponernos en nuestro lugar que nos corresponde y a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y no andar ahí, ¿verdad? Divagando en la vida y quejándose todo el tiempo, creciendo de una manera inmadura. No, es tratar de sobrellevar esta vida, ¿sí? No solos, obviamente, sino por la ayuda de nuestro Creador. Lo vamos a ver más adelante también. Veamos pues ahora en la siguiente página, que creo que es la página 5, no, la página 4, que dice: al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre, la altísima ¿qué? Vocación, ¿sí? Vocación significa llamado, que no se los olvide, y si no, apúntenlo por allí. Vocación significa llamado. Ok, vuelvo a repetir. Al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre y la divina semilla que en éste se oculta, ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia. No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna, solamente desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu la obra, entre paréntesis, proclamar el Evangelio misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. En resumen, ¿a qué está invitado el hombre? A poder apoyar, a poder colaborar dentro de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La comunidad, ¿verdad? Cada miembro de cristianos somos la iglesia. Todos los cristianos somos la iglesia. ¿A qué estamos invitados? A continuar la obra de salvación. ¿A través de qué? El Evangelio. El Evangelio. Tú y yo estamos invitadísimos a proclamar el Evangelio. Hago un paréntesis aquí porque miren qué providencial. En las lecturas de ayer, todavía de mañana, de hoy, está muy interesante, no todo, pero uno de esos aspectos que he logrado rescatar a través de pues mi reflexión personal es la falta de evangelización o la manera o la mala manera más bien de llevar el evangelio. Es decir, ¿cuál es esa mala manera de llevar el evangelio? No tener el lenguaje claro, no saber utilizar un lenguaje apropiado para aquellos a quienes se lo llevas. Yo me pregunto, ¿cómo evangelizas a los jóvenes, por ejemplo? A tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a tu bisnieto, ¿sí? ¿Cómo los evangelizas? A aquellos jovencitos, imagínate un adolescente, donde pregunta todo, y hasta la pregunta que menos piensas, esa te hace. Y a veces está dentro de lo que es materia de fe y a veces no. Pero lo interesante aquí es cómo traduzco el evangelio. ¿Cómo llevo al mismo Cristo, ¿sí?, a estas personitas, a estos jóvenes? ¿Cómo lo llevo a un niño? ¿Cómo lo llevo a una persona de la tercera edad? ¿Cómo lo llevo a alguien que no conoce nada de fe? ¿Cómo lo llevo a una persona adulta que está cerradísima? ¿Cómo? Entonces, esa es la tarea de cada uno de nosotros, tuya y mía. Llevar el evangelio con un lenguaje apropiado. Ojo, el porque diga lenguaje no significa de que tengas que cambiar el evangelio. No, espérate, eso sería una tontería. El evangelio no puede cambiar. El evangelio es el mismo, ayer, hoy y siempre. Lo que tiene que cambiar es el modo. ¿Cómo se lo tengo que traducir? ¿Bajo qué lenguaje? ¿Cómo lo puede comprender alguien? Yo tan solo doy un tip, una recomendación. Uno solo. Sí hay muchas más de cómo podemos llevar con un lenguaje apropiado el evangelio. Yo tan solo digo el ejemplo. La manera en la que lo vives. La manera en la que demuestras, ¿sí? Y no estoy diciendo ya por eso que vas a ser bien santo siempre y nunca vas a pecar. No. Yo creo que uno de los primeros rasgos en saber vivir el evangelio es que no te das por vencido ante las acechanzas del enemigo. Que no te das por vencido por ese pecado que está friegue y tú quieres de alguna otra manera y tienes la intención de vencerlo junto con esa fortaleza que Dios nos da en el sacramento de la confesión. Entonces, allí, por ejemplo, ¿no?,
Cuando te ven tus familiares, imagínate que te vean a ti, padre y madre de familia, tus hijos. Caramba, papá y mamá no se da por vencido y insiste, insiste. Y no tanto porque te vean números o cantidades de veces rezando o a ir a misa, que también es parte de, sino más bien que lo vean allí, en el ambiente familiar, cuando escuchas al joven, cuando tienes la capacidad ahora de sentarte a escucharlo, porque hoy ya no, ¿verdad? Ya no se sienta nadie a escuchar a los jóvenes. Hoy tan solo dentro de la familia hay pláticas de pasillo. Hay pláticas en lo que llegas y te subes al carro porque ya te tienes que ir a trabajar. O sea, no tienes ya la capacidad. Los adultos lamentablemente la han perdido. Han perdido la capacidad de sentarse un momento, ¿sí? Y mirar a los ojos a los hijos. Ya no. Y es triste porque, ¿sabes por qué? Porque estos aparatejos que se llaman celulares, precisamente vienen a usurpar ese lugar. Porque ahora resulta que son nuevos miembros de la familia. Y cuando se sientan a comer, prefieren estar con el celular que con tu hijo, que con tu hija, que con el papá, que con la mamá, que con el abuelito. Entonces, se perdió la comunicación. Ya no hay esa mirada, ¿verdad?, hacia el otro. Y por lo tanto, pues no tienes esa capacidad, ¿verdad?, de llevar el evangelio. Y cuando les dices, vamos a ir a misa, ¿por qué? Porque vamos a ir a misa. Dices, no hombre, qué respuesta tan más fundamentada y explicada. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Crees tú que por decirle a tu hijo, vamos a ir a misa porque yo mando, crees tú que así estás evangelizando? Déjame decirte que no. Está bien demostrar la autoridad, yo no digo que no. Lo malo es cuando no hay diálogo. Cuando no escuchas realmente lo que el corazón del otro necesita y requiere. Ok, te la pasas muchísimo tiempo escuchando no sé cuántos videos de padrecitos a ver qué tanto te entra la palabra del Señor. Y te la pasas escuchando no sé cuántos videos de religiosos, religiosas y todo lo que tú quieras. Pero al que no escuchas y al más importante, a veces es a tu hijo. Y sí, dices, ay, ¿cómo si yo trato de escuchar al Señor? Pero pues si a veces está hablando a través de tu hijo o de tu hija o cualquier otro prójimo y no le haces caso. Entonces es importante tener bien puesta, sí, la mirada en Dios, pero también en aquellos que el Señor te ha encomendado. Es importante porque estamos desatendiendo a aquellas almas que son primordiales, ¿sí? Más que lograr cantidades, no sé cuántos rosarios, no sé cuántas novenas, no sé cuántos rezos y no sé cuántas fórmulas de no sé qué. Pues sí, qué bueno. Yo no estoy diciendo que sean malas, no te estoy deteniendo en tu religiosidad práctica. Qué bueno que lo hagas. Pero ojalá se identifique, pero ojalá sea coherente, ¿no?, con tus ganas, ¿verdad?, de transmitir esto mismo que estás haciendo, ¿sí? Que estás rezando, que estás dedicándole ese tiempo al Señor. Continúo con el texto porque si no me voy a alargar un poquito más y el tiempo se nos viene encima. Muy bien, página número 5. Dice, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Imagínate cuánto no hemos escuchado muchísimas veces esto, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Ya de entrada ya entramos con un pues con algo tan esencial, ¿no?, tan valioso, tan importante. Y ahí te dejo las citas también. Génesis 1:26, Malaquías 2:10, Génesis capítulo 5, versículo 1, Mateo capítulo 19, versículo 14, Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Fíjate bien, llamándolo a la existencia, ¿por qué? Por amor, ¿sí? Lo ha llamado al amor. Fíjate bien quién es el amor. Dios es amor, que de hecho viene en esta cita de aquí. Primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? Versículo del 7 al 8. Dice, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser. Dios inscribe en la humanidad, ojo con esto, del hombre y de la mujer, la vocación.
y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y no me estoy refiriendo al amorcito que le tienes a tu hijo, a tu bodoquito precioso, a tu hija preciosa, a tu esposo. No, 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 no. Ese tipo de amor sentimental, no. Es el amor que es capaz de todo, de perdonar, de ver por el otro en la condición en la que se encuentre, de saber inmiscuirse prudentemente en la vida espiritual del otro, de saber luchar constantemente ante las acechanzas del enemigo y nuestras propias debilidades. Es esa fuerza, pues, que el mismo Cristo nos comparte. Es su gracia. Es que, miren, hablar de amor es hablar de caridad es hablar de gracia, hablar de gracia es hablar de poder. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es aquello que nos da la capacidad de salir fuera de nosotros para poder tener siempre claro la generosidad, ¿sí? Salgo de mi comodismo, salgo de mi estatus, no sé, de confort, por llevar el evangelio a diestra y siniestra, porque las almas no las están ganando, ¿eh? Y luego dice, bueno, voy a saltarme hasta acá. El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. Esto lo dice San Juan Pablo II en su exhortación sobre la misión de la familia en el mundo actual, que, si no mal recuerdo, es Familiaris Consortio, el nombre de esa exhortación apostólica, que de hecho la estamos llevando todavía en este programa, pero quise dar este breve resumen para que no se quedaran mis hermanos sin material de los que aún no nos han acompañado en este encuentro de formación en la fe. Miren, también vienen ejercicios, no solamente viene el material del tema, también están los ejercicios. Aquí creo que el primer formulario de preguntas, bueno, más que ejercicios son preguntas, empieza desde la página número 6, después en la página número 7, y creo que de ahí ya, y continúan todos los temas. Voy a ver hasta dónde alcanzo, no creo dar todo, pero tan solo era para que ya fuéramos dándonos cuenta con el contenido, es decir, que nos vayamos familiarizando con el contenido de estos temas que vamos a estar dando continuamente una vez al mes, ¿sí? Voy a muy brevemente, tan solo menciono una de las preguntas de este primer formulario que se nos presenta en esta página número 6. ¿Quién eres más allá de tu apariencia y actividades? Hay muchas personas que lamentablemente se rigen o se dejan condicionar, ¿sí? Se dejan gobernar por el puesto en el que estás. Es que yo tengo un puesto bien fregón en el trabajo y soy y hago y deshago y yo tengo la autoridad y yo soy papá y esto y el otro. O el jovencito, yo soy jefe de grupo. O tengo una página, como le llaman ahora, una fanpage, ¿no? Es decir, una página de Facebook de tantos seguidores, ¿no? O tengo un canal de YouTube con no sé cuántos seguidores y ya monetizo, ya me pagan por eso y ya sobrevivo. O sea, fíjate bien cómo nos dejamos condicionar, cómo nos dejamos gobernar por todas estas cosas. No está mal ser alguien en la vida, como dicen por allí, ¿sí? Como dicen luego los padres de familia, estudia para que seas alguien en la vida. Como si no estudiando o no teniendo un título, no fueras entonces nadie, ¿no? O sea, claro que no. Ya lo hemos dicho, primero eres persona, eres ser humano, eres criatura. Y tenemos que valorarnos, tenemos que amarnos tal cual somos, porque valemos muchísimo ante los ojos de nuestro Creador. Si somos criaturas es porque fuimos creados por alguien, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el mundo de hoy, la sociedad entera, camina con oídos tapados y ojos cegados completamente. Caminamos como robots de manera rutinaria. En fin, pues aquí igual pueden responder, soy una persona, soy un ser humano, soy criatura y mejor aún, soy hijo de Dios. Qué mayor regalo, ¿no? Que poder llegar a escribir esto. Igual tu respuesta puede ser alguna otra, ¿no? Siempre y cuando esté de la mano, ¿no? Con ese valor
de esta dignidad humana. Me salto estas preguntitas que ya ustedes responderán cuando tengan su cuadernillo en físico. Ojalá muy pronto lo puedan tener, me lo pueden pedir, yo todavía tengo material suficiente. Ya sea el día que nos veamos en el tercer encuentro de formación en la fe, que será el 11 de febrero. Muy bien, voy a saltarme también esta para ir rapidito con, ¿cómo se dice? Bueno, aquí voy a dar una breve leída. Dice, dicha pregunta crucial para el ser humano, la pregunta de ¿quién soy yo?, solo encuentra su respuesta en el Señor Jesús, camino, verdad y vida. En Él se aclara verdaderamente el misterio del hombre. Él manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre su altísima vocación. Se trata entonces, fíjate bien lo que dice aquí, se trata entonces de buscar encontrarse con el Señor Jesús. ¿De qué? De encontrarse con el Señor Jesús para conocerlo y amarlo. Este encuentro lleva al ser humano al conocimiento y encuentro personal plenificante, así como el recto amor de uno mismo. Yo puse la imagen, ¿verdad? Aquí de mi querido Santo Tomás, ¿verdad? En donde le dice, mira, perfecto, tú lo pediste, aquí estoy, ándale. Mete tu dedo en mi costado, mete tu mano tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga. A ver, ¿sí? A ver, verifícalo por tu propia cuenta, ¿sí? Que a eso yo le llamo encuentro personal con Cristo, ¿sí? Es que imagínate, vuelvo a lo de la evangelización sin un lenguaje adecuado, que es un reto, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que es fácil, es un reto, ¿no? ¿Cómo pretendemos demostrar que Cristo está vivo, que Cristo es un Dios muy cercano, ¿no? ¿Cómo lo pretendemos demostrar si no utilizamos pues el lenguaje adecuado y tan solo les hablamos que Diosito, que esto y el otro? Que no estoy hablando mal de esto, o sea, no quiero decir que no lo implique, sí, pero por ejemplo un jovencito que se rehúsa a creer, pues tienes que empezar como ahorita, por ejemplo, ¿no? Con este modelo. Tienes que empezar primero hablando de la dignidad humana y ya después le hablas de la fe, pero primero de la dignidad humana. Porque imagínate, le empiezas a mostrar que, fíjate que Dios, no, ya te dejó de escuchar en la primera palabra. Entonces uno tiene que de alguna otra manera emplear algunos métodos de alguna otra manera para que este evangelio o el mismo Cristo que es el evangelio llegue al corazón de esta persona. Entonces, ¿qué hace falta hoy? Tanto en el hombre en general como en el hombre cristiano, el hombre de fe, hoy le hace falta tener un encuentro personal con Cristo. Conocerlo de cerquitas, pues. Porque si no lo conoce de cercas, pues ¿de qué fregados vas a hablar si no lo conoces? Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo siempre tengo que hablar de algo que conozco, de algo que he aprendido, ¿no? Como aquellos jovencitos que, muy bien por ellos, ¿verdad? Llegan hasta la universidad y optan por una carrera libre y voluntariamente porque les gusta. Y de repente ya cuando van en ese octavo semestre o en ese último año y dicen, es que estoy satisfecho, me gustó mucho, va a llegar a emplearlo muy bien, va a llevar a emplear su labor, su carrera, ¿verdad? Su oficio, lo va a emplear muy bien porque le gusta y aprendió, ¿verdad? Se dejó llenar de todo ese conocimiento y de eso va a hablar. Nosotros, que se supone somos cristianos, seguidores de Cristo, pues tendríamos que hablar de Él, ¿sí? Y no necesariamente utilizar la boca, sino nuestras acciones, ¿verdad? Nuestros hechos. Pues mis hermanos, voy terminando y cierro con esto. Voy a regresarme a la página número 1, porque no quiero que se les olvide, porque aquí con esto voy a concluir con el nombre del título de este cuadernillo, de este capítulo número 1, del cual trató el segundo encuentro de formación en la fe, que dice, ¿quién soy y cómo me identifico? Aún más, fíjate bien, aún más de todo lo que estuvimos aquí hablando, lo voy a resumir todavía aún más.
¿Quién soy? Respuesta. Soy ser humano, soy persona y ponlo como tú quieras, pero para mí es el más alto nivel. Soy criatura. Al yo utilizar este concepto, el ser criatura, me lleva forzosamente a pensar, a analizar, a reflexionar. Tengo un creador, porque soy criatura. Alguien me ha creado. Y entonces, esta respuesta, sobre todo la palabra criatura, me va a llevar a la respuesta de la segunda pregunta. ¿Y cómo me identifico? ¿Cómo nos vamos a identificar? Nos vamos a identificar según nuestro creador. Respuesta, soy hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a identificar? Como hijos de Dios. No sé, a ver ustedes cómo se identifican en su trabajo o ante ¿cómo se llama? La policía, ¿no? Cuando tienes que salir en vehículo. Te identificas por la tarjeta de circulación, por tu licencia de conducir o por lo que ahora conocemos como INE, ¿verdad? Te identificas, tienes tu ID. Es decir, ahí viene tu nombre, tus datos en resumen. Tus datos en resumen. Y dicen, esa tarjeta dice quién eres. Nuestra única tarjeta es Cristo. Bajo Él nos identificamos como hijos de Dios, como hijos del amor. Y es precisamente el gran y enorme problema que muchos, especialmente jóvenes y también neomatrimonios, es decir, los jovencitos que apenas están incursionándose en el sacramento del matrimonio, es un problema que hoy les va a perjudicar mucho. El no saber que son hijos de Dios y que son criaturas, ¿sí?, creados por este Dios, porque van a entrar en una confusión tremenda, muy horrible, en el cual van a querer adjudicar su identificación con una postura de trabajo, ¿sí?, con un título, con un amor a una persona, a mi novia, a mi novio, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. No está mal que no está mal que los ames. Lo que está mal es que los pongas antes que a Dios, que los pongas en primer lugar, cuando Dios es el primero que debe de estar, ¿no? Entonces hay un error de identificación. ¿Y qué pasa cuando no sé quién soy yo? Todo tu camino, mira, va así como le llamamos en onda senoidal o en zigzag, ¿sí? En zigzag. Es decir, un día estás muy bien y toda la onda te llena estar con tu familia, con tus amigos, te llena hacer fiestas, te llena estar simplemente así vagando el día a día, ¿no? Tirando flojera. Pero va a haber otros días que todo eso no te va a llenar. No te va a llenar. Porque el único que llega a colmar, que llega a completar perfectamente nuestro ser como personas, como criaturas, es nuestro Creador, es Dios. Ojalá que hayamos entendido en este breve resumen de nuestro segundo encuentro de formación en la fe. Y te espero para el tercer encuentro de formación en la fe el día 11 de febrero aquí en Montemaría, en punto de las 4 de la tarde. ¿Qué hay que traer? Hay que traer pluma, cuaderno, lápiz, Biblia y rosario. ¿Hay que pagar la inscripción? No, no hay que pagar inscripción. Es totalmente gratis, abierto para toda la familia, aquí en Montemaría, Colonia 3 de Octubre.